Muy buenas tardes, Puerto Rico. Gracias por acompañarnos una vez más en Hablemos de Salud, que llega gracias a MMM Multiclínica. Yo soy el periodista Isaac Rosado Santos y como ustedes saben, semana tras semana nos sentamos aquí para poder atender esos temas que a todos ustedes les interesan dirigidos a la salud. Por ello, hoy se encuentra con nosotros la doctora Angie Rivera, quien es doctora en farmacia. Saludos, doctora. Gracias por acompañarnos. Saludos, muy contenta de estar con ustedes hoy. Tengo que hacer la aclaración y el espacio y agradecerle tanto a la doctora como todo el equipo de aquí de Hablemos de Salud, porque hace unos días tuvimos un contratiempo que pudimos resolver de manera posible y que nos permite una vez más poder sentarnos aquí a platicar. Claro que sí, para eso estamos. Gracias, doctora. Yo quisiera que comencemos específicamente porque tengo dentro de mis notas, doctoras, que los medicamentos son parte esencial de lo que es un tratamiento y también que atienden todas estas condiciones y enfermedades que enfrentan los pacientes y los radioescuchas que nos sintonizan a esta hora. Pero dentro de ello, el rol del doctor en farmacia es muy importante. Yo quisiera que comencemos explicando cómo es un día a día de usted, doctora. ¿Cómo o cuán importante es la función de un doctor en farmacia al atender a estos pacientes de la edad de oro? Ok, pues mira, primero que todo, sé que realmente estamos bastante acostumbrados al rol tradicional de ver un farmacéutico, quizás en un recetario, en una farmacia de comunidad o farmacia de cadena, Claro. Pero el rol que nosotros tenemos en las clínicas es completamente diferente, ¿verdad? Los farmacéuticos tenemos distintas áreas en donde podemos ejercer, ¿verdad? Y en las clínicas es una bien distinta. Puedes imaginarte una cita con el farmacéutico como si fueses a visitar a tu nutricionista o al cardiólogo o al médico, ¿ok? En las clínicas citamos a los pacientes, ya sea para visita inicial o de seguimiento, y nos sentamos con el paciente, ¿verdad? Pacientes de edad avanzada, para orientarlo con todo relacionado a sus medicamentos. Okay. El proceso entonces en MMM Multiclínica, que es donde usted labora, es un poco más personalizado. No es simplemente ver al farmacéutico o a la farmacéutica atendiendo, despachando medicamentos, revisando las recetas, sino es un tú a tú. Correcto, sí. Y en las clínicas es completamente diferente. Okay. En vez de nosotros despacharle medicamentos a los pacientes, que por cierto no tenemos medicamentos, nosotros exhortamos a nuestros pacientes que nos traigan los medicamentos, Okay. Porque esa visita, ¿verdad? Es una entrevista tú a tú. Se cita al paciente por hora, al igual que se cita con el médico, como les mencioné. Claro. Y por ejemplo, tengo un paciente a las 8 de la mañana y si es inicial puedo estar de 30 a 45 minutos o el tiempo que el paciente necesite, Claro, para sentarme con él, ir conociendo al paciente, hacerle varias preguntas, ¿verdad? Y entonces ir identificando qué medicamentos se está tomando, si se los sabe tomar. Vamos recopilando distinta información para saber si necesita ayuda con ellos y así sucesivamente. Este proceso que usted nos está destacando se le conoce como una reconciliación de medicamentos. Correcto. ¿Cómo entonces interviene junto a otros profesionales de la salud este proceso? Ok. Pues una reconciliación de medicamentos es básicamente el rol crucial del farmacéutico en las clínicas. Okay. Y en arroz y habichuelas, ¿verdad? Un poquito, palabras más sencillas, una reconciliación es una revisión. Nos sentamos con el paciente y nosotros podemos evaluar todo el listado a través del plan médico, ¿verdad? Los medicamentos que el paciente se haya llevado. Es decir, si tengo un paciente de San Juan y el paciente se atendió en Ponce porque tuvo una emergencia, yo entro al registro y me siento con nuestro récord, ¿verdad? Nuestro récord médico, que todo el personal de la clínica tiene acceso a ver ese récord, con esta otra base de datos adicional, y vamos evaluando todos los medicamentos que el paciente se ha llevado. Okay. ¿Por qué esto es tan importante? Porque conocemos que nuestros pacientes pueden tener más de 1, 2, 3 médicos, subespecialistas, ¿verdad? Y nosotros vamos identificando si hay duplicidad en terapia, si hay interacción, si hay medicamentos que estén repetidos, que el paciente no se ha dado cuenta, porque realmente muchos pacientes son viejitos y no ven bien. Por ejemplo, un ejemplo bien común que te puedo brindar, que lo veo casi todos los días, paciente se atiende con su médico de cabecera, tiene la presión descontrolada, ¿verdad? Por ejemplo, su cardiólogo le hace un cambio, el paciente no se dio cuenta o no sabe leer bien, no sabe escribir, llega a la clínica y nosotros identificamos ese problema y le decimos, ok, hay que suspender porque te estás tomando 2 medicamentos que son para lo mismo. Wow. Sí. Se da ese tipo de casos y es frecuente entonces poderlo toparse con el mismo en el diario. Correcto. Esto sucede
todos los días, todos los días. Entonces, a esto lo que nos lleva, doctora, la importancia de poder tener esta reconciliación de medicamentos de manera correcta y fomentar lo que es el uso adecuado de dichos medicamentos. Cuando entonces llega este paciente, supongamos, y viéndolo desde la perspectiva del huracán Fiona, que pasó ya hace varias semanas atrás, ¿cuán vital se convierte el hecho de tener una reconciliación de medicamentos viéndolo desde el punto de vista después de un evento atmosférico? Esto es crucial. Te puedo dar otro ejemplo también. Claro. Tuvimos, luego del huracán, una semana y pico después, tuvimos un paciente que regresó a las clínicas después de haber estado como 1 o 2 días, 1 o 2 semanas sin luz. Y nos trajo una bolsa de medicamentos y no había pasado tanto tiempo. Lo que pasa es que el paciente pues estaba un poquito aturdido, no sabía qué medicamentos se tenía que tomar, así que nos llega con esta bolsa, que eso es parte de la reconciliación de medicamentos. Yo trabajo bien de la mano con las coordinadoras, los coordinadores y el call center de las clínicas. Y les recuerdo que yo siempre les digo, ok, recuerden al paciente cuando vayan a llamarlo para confirmar su cita que me traiga los potes. Claro. Pues me trajo los frascos y luego del huracán, este señor me trajo un montón y los tenía en distintas bolsitas. Una de las bolsitas se le cayó en un charco. Y él estaba todo apenado, bien avergonzado, porque me enseña 2 frascos que cuando yo los abro, que es parte de la reconciliación para verificar que no haya medicamentos mezclados ni nada, estaban casi triturados porque se le habían mojado. Caramba. Y eran 2 medicamentos para la presión. Así que ese paciente no se los estaba tomando. Entonces no tenía tampoco, ¿verdad? No tenía el dinero para costearlos, porque a veces en la farmacia uno les explica lo sucedido y les dan. En ese mismo momento me comuniqué con el plan, que eso es lo bueno también. Yo soy farmacéutica en las clínicas, pero también trabajo de la mano con mis colegas en el área del plan. Les expliqué lo sucedido, ellos llamé a farmacia también y rapidito le aprobaron los 2 medicamentos sin costo adicional. Porque se explica lo sucedido. Claro. Y este tipo de, ¿verdad? de issues o de situaciones nosotros las enfrentamos todo el tiempo. Y realmente lo más importante es garantizar el acceso a los medicamentos, ¿verdad? Que el paciente no se vaya de la clínica con alguna necesidad. Precisamente, doctora, quisiera en los ejemplos que nos ha estado ofreciendo, ¿se han topado con pacientes luego del huracán que estén ingiriendo medicamentos sin saber para qué son? Sí, de hecho, no tenemos que hacer énfasis en el huracán, realmente esto sucede todo el tiempo. Diario. Sí, yo llevo casi 3 años trabajando en las clínicas y muchas veces llegan pacientes como el ejemplo que les brindé anteriormente, con las bolsas de medicamentos, las loncheritas, los bultitos llenas de frascos con el mismo medicamento. 5 lisinopril, 3 atorvastatin, que cuando nosotros hacemos la reconciliación y evaluamos el sistema, tú dices, wow, el paciente se lleva sus medicamentos cada 3 meses, o sea, él es fiel, se lo lleva mensual. Pero cuando nos traen los frascos, ahí nosotros identificamos, pues no se los está tomando. A veces los pacientes me pelean, pero ¿por qué usted quiere que yo le lleve los medicamentos si los tienes en la lista? Porque esto es una de las cosas que nosotros identificamos. Claro. Me traen medicamentos viejos, me traen medicamentos repetidos, duplicados. Y entonces, para contestar tu pregunta, sí, esto es bien común. Los pacientes usualmente no saben para qué se los toman. Y esa es una de las razones principales por las cuales no son adherentes. O sea, no se los toman. Porque les da miedo, por supuesto. Tengo pacientes que me llevan con 15 frascos. No sé para qué me los tengo que tomar, en qué momento del día me los tengo que tomar. Sí, así es que ahí entra nuestro rol. Exacto. Y con esos frascos nosotros, quizás con un Sharpie, un Magic Marker, le escribimos, esto es para diabetes, esto es para la presión, tiroides, y en la tapita les ponemos AM, PM. También identificamos si el paciente no sabe leer ni escribir, pues le ponemos colores o stickers, o hacemos todo lo posible porque el paciente entienda. ¿Pudiera desembocar ese escenario en tener efectos secundarios? Sí, por supuesto. Y el ejemplo que le brindé del señor luego del huracán es uno de ellos. Él tenía muchos medicamentos duplicados, ¿ok? Y si se los llegaba a tomar todos, que no fue el caso, no se los estaba tomando, le pudo haber bajado la presión muchísimo. Y obviamente pues muchísimos efectos secundarios además de eso, sí. Me ha llamado mucho la atención porque la diversidad de comportamientos que tenemos en los pacientes es una bastante amplia. Si el paciente fuera a ingerir medicamentos de más,
Okay. ¿Cuáles pudieran ser entonces esos riesgos a la salud que se presentarían? Depende, por supuesto, depende de cuál sea el medicamento, pero podemos hablar de las insulinas. Hay veces que los pacientes no saben muy bien cómo administrarse la insulina y sabemos que si te administras un poco de más te puede dar un bajón exagerado y puedes terminar inconsciente. Tenemos muchos viejitos que viven solos, así es que en nuestra consulta inicial nosotros vamos evaluando todo esto, todos estos aspectos sociales. Contestamos distintas preguntas. Por ejemplo, el paciente vive solo, sabe leer, sabe escribir, tiene transporte. Tenemos otro ejemplo que te puedo brindar. Tenemos pacientes que no tienen acceso a farmacia porque no pueden, antes iban caminando, pero ahora están muy viejitos y pues no tienen transporte. Muchos pacientes viven solos. Así es que ahí entra nuestro rol también, rapidito. Ahí mismo en la clínica nos comunicamos con nuestros médicos en las clínicas o llamamos al médico de cabecera. Le decimos, doctor, encontramos una farmacia, ¿vale? Identificamos una farmacia que hace delivery al hogar y le coordinamos para que el paciente tenga acceso a sus medicamentos. Okay. Sí. Aparte de eso, la batalla con la que ustedes se toman todos los días con pacientes que van a donde la vecina, el amigo, el familiar que les recomienda un medicamento cuando no está recetado. ¿Cuán difícil es para ustedes, profesionales dentro de esta materia? Pues realmente hemos tenido algunos casos, pero no son la mayoría, fíjate, porque usualmente los pacientes escuchan. Como ellos ven que nosotros somos un equipo comprometido con su salud y entre todos consultamos los casos ahí mismo, la mayoría sigue nuestras recomendaciones. De que me llegan y me dicen, fulana me dijo que me tome la pastilla de ajo y que deje la de la presión, esto pasa, sí, pero cuando lo orientamos, porque eso es lo más importante para mí. Yo entiendo, a mí realmente me encanta mi trabajo, porque me encanta educar al paciente y que él entienda la importancia de por qué me tengo que tomar los medicamentos. No me gusta que el paciente llegue, ok, vamos a revisar los medicamentos, esto es lo que te tienes que tomar, vete para tu casa. No. ¿Por qué te tienes que tomar 10 medicamentos? ¿Por qué? Yo siempre soy la primera que les dice, si hay algo que yo entiendo, ¿verdad?, que tú no lo necesitas porque tu condición es tan estable, yo voy a ser la primera que voy a hablar con el subespecialista, con el primario, con el doctor de la clínica y entre todos tomamos la decisión si podemos ir descontinuando. Pero si los necesita, los necesita. Así es que es poco a poco darle las herramientas para que el paciente entienda la importancia de por qué se los tiene que tomar y poco a poco el paciente va mejorando y se los va tomando. Y lo vemos reflejado en sus laboratorios, obviamente, el paciente empieza a mejorar y ahí es, ¿verdad?, lo más bonito de nuestro trabajo. Yo quiero que ya mismo ampliemos en esa línea de estas buenas historias y los buenos relatos, pero también hablamos de los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el paciente con una reconciliación de medicamentos? Ok, son muchos, ¿verdad? Primero que todo, nos aseguramos que el paciente esté tomando lo necesario para tratar sus condiciones. Estoy tomando 3 para la presión, pero realmente los necesito. Mis laboratorios están bien. Nosotros, los farmacéuticos, evaluamos todo, o sea, laboratorios, todos los diagnósticos, que el plan se lo haya aprobado. Si no, pues vamos más allá porque no se lo aprobó. Vamos a hacer todo lo posible por garantizar, ¿verdad?, que el paciente se vaya con sus medicamentos. Así que poco a poco, cuando hacemos esta revisión, al final del día tenemos un paciente que sale de la clínica, que él sabe qué es lo que se tiene que tomar, ¿verdad? Que cuando, ese es mi norte, cuando el paciente sale de la clínica, que él sepa solito, ok, son las 5 de la mañana, ¿me tengo que tomar un medicamento o no? Y que él, ¿verdad?, poco a poco vaya entendiendo sus condiciones. Claro. Le brindo una organización plena para mantenerla a diario. Exacto. Yo creo que entonces, para quienes nos sintonicen a esta hora, doctora, vamos a dividirlo por fase y usted lo explicaba ya hace unos minutos. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cuál puede ser una segunda fase? ¿Y qué se ve luego ya de tener un tiempo con este paciente en términos de los resultados, de los avances? Si los tuviéramos que dividir en fases. Ok. Pues usualmente la cita con el farmacéutico es por un referido de alguno de nuestros subespecialistas, lo más común, o del médico primario. Lo más común es que el médico de cabecera, que es el médico primario, refiere al paciente al endocrinólogo, que es el especialista en la diabetes, ¿verdad? Pues idealmente el paciente se atiende primero con el farmacéutico. Así es que nosotros somos, ¿verdad?, como quien dice, la bienvenida a la clínica, dependiendo del programa en que el paciente esté. Porque si es del programa como tal de la clínica,
pues la bienvenida se la puede dar el trabajador social también. Pero en nuestro caso, si el paciente va directo a endocrinología, nosotros atendemos al paciente, hacemos toda la revisión de los medicamentos para que cuando el paciente pase con el endocrinólogo, nosotros consultamos el caso ahí mismo, ese mismo día. Así que somos 2 profesionales de la salud que estamos ahí mano a mano, enfocados en qué es lo que necesita este paciente. Esa es visita inicial. Entonces, cuando el endocrinólogo ve al paciente, él determina, usualmente a la primera visita quizás no se hacen cambios significativos, dependiendo, ¿verdad? Pero tuve un caso, te voy a seguir brindando ejemplos porque me encanta porque así entonces quienes nos sintonizan se familiarizan y se interesan. Exacto, pues entonces, por ejemplo, tan reciente como este pasado lunes, el endocrinólogo recetó a un paciente un medicamento inyectable. Era un medicamento nuevo, la paciente no sabía utilizarlo, así es que ese mismo día el doctor me pone la cita con la paciente. Yo la enseño a utilizar el medicamento, ¿verdad? Y lo corroboro, porque tenemos muestras en la clínica. Yo le digo que ahora lo vas a hacer tú solita. Wow. Pero era una paciente de 70 y pico de años, ¿verdad? Sí, lo pudo hacer sola porque es un pinchacito una vez a la semana, chévere. Pero entonces yo le dije, si tienes dudas, tú me vas a llamar o vas a venir a la clínica y nosotros te administramos la primera dosis para que tú veas cómo te va, ¿ok? Así que ese mismo día la paciente se fue, le aprueban el medicamento y el martes efectivamente me llamó. Entonces, para que no tuviera que ir, la llamamos por video y la fuimos orientando para que siguiera los pasos y se la administró en línea. Eso es un caso, ¿verdad?, de citas adicionales. En el caso de citas iniciales, se va consultando el caso, ¿verdad? Y entre los especialistas podemos incluir otros referidos a trabajo social, a nutrición, que son todos en la misma clínica. Le damos seguimiento al paciente según sea necesario. Por ejemplo, si el paciente está bien descontrolado, contestando tu pregunta de, ¿verdad?, las fases, si está muy descontrolado, los endocrinólogos están bien llenos. O sea, el acceso a los especialistas a veces es un poquito, ¿verdad?, más complicado, pero gracias a Dios en las clínicas hacemos todo lo posible por garantizarlo. ¿Qué hacemos? Ok, pues vamos a ponerle cita en 2 semanas y el paciente va el mismo día conmigo, pero nos aseguramos que el endocrinólogo esté en la clínica. Así es que yo le doy seguimiento a cómo le ha salido el azúcar luego de los cambios que le hicimos y si está descontrolado, pues ese mismo día le consulto al doctor, porque estamos todos ahí mismo. Eso sería un ejemplo. Y si no, si el paciente no está tan descontrolado, pues le decimos, ok, pues en 2 meses o 3 meses te vemos con laboratorios nuevos o con el monitoreo. Y seguimos trabajando de la mano para garantizar, ¿verdad?, que el paciente poco a poco vaya mejorando. Es súper. Sí. Está completo. Y para quienes nos sintonicen de manera inicial o por primera vez aquí en Hablemos de Salud, cabe resaltar que todos estos profesionales especializados en sus materias están bajo una misma sombrilla. Correcto. Que entonces da una ventaja si lo fuéramos pues con las necesidades que tienen nuestros queridos viejos y viejas, y lo digo con mucho cariño, allá en la calle, que necesitan de estos servicios. Doctor, aprovecho entonces para preguntarle. Si un paciente llega a la cita y entonces no presenta todos los medicamentos que tiene ya de antemano y en una segunda o tercera cita dice, doctora, yo tengo este medicamento, se me olvidó por descuido o por cualquier otra razón, ¿qué ocurre? Ok, tenemos muchas formas de validar, ¿verdad?, qué es lo que el paciente está tomando. Usualmente las buscamos en récord porque nos salen los despachos, todos los despachos que el paciente se lleva con el plan, los evaluamos en este otro récord. Si por alguna razón no tenemos acceso a ese récord, llamamos a la farmacia y esto lo hacemos todo el tiempo también, ¿verdad? Hay pacientes que se les olvida, no los trajeron, etcétera, que viven solos, volvemos a lo mismo. Llamamos a la farmacia, llamamos al médico de cabecera, llamamos al doctor que se lo haya recetado para identificar qué es lo que se le añadió al paciente. Sí. Y entonces, ya aquí repasando los datos, viéndolo desde el punto de vista de los medicamentos over the counter, ¿estos medicamentos se incluyen dentro de la reconciliación? Sí, definitivamente, porque muchas veces nuestros hijos les gusta pedir mucho por OTC y nos llegan con un montón de frascos que realmente a veces no son innecesarios. Tienen vitamina D3, más la vitamina D3 recetada por el médico, más una multivitamina y tienen
un exceso de vitamina D3. Así que nosotros también le solicitamos que nos traigan los OTC y poco a poco vamos evaluando, como siempre, entre todos, cuáles son los mejores para ellos. Llama mi atención también, por ejemplo, en el caso de los pacientes diabéticos, si se les fueran a dar algunos consejos para la reconciliación, sabemos que tenemos muchos pacientes diabéticos aquí en Puerto Rico y en casos tienen que llevar también sus insulinas o pastillas, como pues, comúnmente ocurre. ¿Qué consejos se les puede ofrecer a estos pacientes que nos sintonizan? Ok, pues los pacientes que usan insulina, pues no les decimos que las dejen en la casa porque, ¿verdad?, tienen que estar en la nevera la mayoría, pero nos traen las cajitas. Okay. Usualmente lo que hacen es que nos traen la cajita para nosotros identificar el medicamento. Te tengo otro ejemplo también. Okay. Esta es una de mis historias favoritas. Tuve una paciente que me refirió un colega, un farmacéutico del área del plan médico como tal. Y él me llama preocupado porque le dice, mira, esta paciente tiene la glicosilada, que ese es el promedio de azúcar en sangre de los últimos 3 meses, o como a los pacientes les gusta decirle, la chota. Estaba bien descontrolada, estaba como en 11, y ya llevaba un tiempo llevándose insulina. Y él me la refiere directo a la cita con farmacéutica, ¿ok? No era, ya tenía otros médicos afuera, y me la envía. Y le dice, yo creo que esta señora no se sabe poner bien la insulina. Cuando ella llega, me trajo los frascos. Unos estaban dañados porque los había dejado fuera de la nevera. Me trajo como 4 frascos de insulina, dañados todos, y me trajo como 3 cajitas más vacías porque las otras estaban en la nevera. Y entonces cuando yo le digo, ¿cómo te la estás administrando? No se la sabía poner. Así que en efecto, no se había puesto la insulina nunca. Y ya llevaba yo creo que como 8 meses, llevamos un tiempo ya llevándose el suplido. Por eso les digo, según el registro, la paciente es adherente, ¿se la está administrando bien? No se la sabía administrar. Así es que ahí en la clínica, entre el equipo de enfermería y yo, le enseñamos a administrarse su insulina. Claro. Y luego, esto fue como en verano, y ya la volvimos a ver con laboratorios nuevos y ya tiene la glicosilada en 8. De 11 o 12 que la tenía. Así es que nosotros poco a poco, ¿verdad?, los vamos orientando también, incluyendo los medicamentos inyectables. Si es antes de comer o después o por la noche y así. Y en ese rango se supone que ¿cuánto es el número que pueda estar normal o que esté en una cantidad correcta? Porque nos menciona que estaba entre 11 y 12. ¿Cuál sería un número que esté bien dentro de su cuadro? Pues depende, ¿verdad?, de la edad del paciente y de las condiciones del paciente. Usualmente la meta más común es menos de 7.5%. Hay algunos pacientes que son un poquito más viejitos que tienen otras condiciones y la meta es 8%. Hay algunos que están muy malitos y pues nos dejamos llevar mejor por el registro, el monitoreo de azúcar en su casa y evitar el riesgo de que le dé un bajón de azúcar. Es importante también invitar a los familiares, cuidadores o personas que estén ahí mano a mano con estos pacientes para la reconciliación. Definitivamente. Esto es un 300% sí a tu pregunta. Tenemos pacientes, por ejemplo, que les damos el seguimiento, ¿verdad?, cada 2 semanas si es necesario o mensual y vemos que no hay mejoría. Y ahí decimos, ok, es que esto tiene que ser un componente social. Y entonces lo más bonito de la clínica es que ahí mismo tenemos trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, estos otros distintos servicios que están capacitados excelentemente para ir identificando qué otras necesidades tiene el paciente. Entonces, muchas veces identificamos los trabajadores sociales y entre los mismos médicos y nosotros identificamos algún familiar, a veces hasta vecinos, que nos ayudan a que el paciente entonces poco a poco vaya entendiendo el régimen. Nos han ayudado a prepararles el pastillero. Ese es otro ejemplo que te puedo ofrecer. Tuvimos un paciente con no tenía ningún familiar, pero una de nuestras trabajadoras sociales identificó una vecina. Súper buena gente, bien chévere ella, y la trajimos a la clínica un día. Yo le enseñé a llenar el pastillero y de ahí en adelante ella me llamaba cada 2 semanas y le preparamos el pastillero por teléfono. Y el paciente poco a poco fue mejorando también. Así es que el apoyo social es crucial. Y le exhortamos a que visiten, ¿verdad?, las facilidades y que vayan acompañando a sus familiares. En definitiva. Sí. Doctora, me llena de alegría y de emoción por ver estas historias. Son muchísimas las que ustedes reciben allá. Sí. ¿Cuán satisfactorio puede ser para usted ver que un paciente tenga descuidada su cuadro de salud y que usted sea esa intervención positiva a través de la clínica, de la MMM Multiclínicas, sea un agente de cambio? Pues
Para mí es lo más bonito. Como le mencioné, a mí realmente me encanta mi trabajo, siento que es una oportunidad bien especial nuestro rol como farmacéuticos, ¿verdad? Poder proveer este servicio y trabajar de la mano en el mismo lugar con tantos profesionales tan excelentes como son en las clínicas. Así que yo siento que nuestro sistema de salud en Puerto Rico definitivamente nos necesita. Las clínicas llegaron para quedarse, ¿verdad? Si Dios lo permite. Y poco a poco hemos ido ayudando a muchas personas y eso se ve cuando llegan a la clínica con sus regalitos, que si el aguacate, la pana, es de verdad bien bonito, sí. Qué chévere. Recomendaciones finales que le podamos dar a los pacientes, a nuestros queridos adultos de ya la edad de oro, luego de la reconciliación, ¿qué deben de saber para en el hogar? ¿Qué deben de entonces tener ya a la mano y decir, ok, luego de esta reconciliación de medicamentos con los profesionales allá de MMM Multiclínicas, ¿qué debo de hacer en casa? Ok, pues usualmente ellos se van de la clínica, si me traen los frascos yo les preparo todo, se los escribo. Okay. También les preparamos un listado de medicamentos y ahí se identifica a qué hora se los tienen que tomar, por la mañana, almuerzo, cena, etcétera, y para que él salga de la clínica ya sepa con todo lo que tiene que hacer, ¿verdad? Exhortamos a los pacientes que este listado siempre lo tengan en su cartera. Mis pacientes lo saben. Yo se los entrego y les digo, te voy a dar 2 copias, le vas a llevar una a tu doctor de cabecera, que es, ¿verdad? Y muy importante, y una la vas a tener para ti y que le saquen copias todos tus otros especialistas si no son los de las clínicas. Claro. Sí. Doctora, agradecido una vez más por siempre poder contar con su participación aquí con nosotros y le destacaba allá fuera del aire lo feliz y orgulloso que me siento de cada uno de ustedes, los profesionales allá en las diversas clínicas alrededor de Puerto Rico que tenemos en MMM Multiclínicas. Usted sabe que esta es su casa y esperamos retomar próximamente la conversación. Definitivamente. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, amigos, si usted está interesado en alguno de los detalles que estuvimos comentando aquí en Hablemos de Salud, les invitamos a que se comuniquen para coordinar una cita al 787-522-2482. Apunte bien, por ahí, 787-522-2482, de lunes a viernes, de 7:30 de la mañana a 5:30 de la tarde. Bueno, será hasta la próxima. Nos vemos en Hablemos de Salud. Gracias por su sintonía.